Hablemos de criptografía clásica y criptografía moderna. La criptografía clásica es aquella que se realizaba con el objetivo de poder cifrar, ocultar y mantener en secreto la información que se compartía entre diferentes extremos, gobiernos, personas, con la diferencia de que no existía la computación como la conocemos hoy en día, computadores, procesadores, algoritmos que se pudieran utilizar de manera digital, sino que se utilizaban en máquinas o en papeles o a través de otro tipo de actividades como no las vemos hoy en día. Algunos algoritmos que se utilizaban en esta criptografía clásica son César, Vigener, Hill, Enigma, Affine. Vamos a hablar un poco, muy poco, resumidamente de estos algoritmos, pero ustedes los pueden buscar para obtener mayor información de qué consisten este tipo de algoritmos, cómo funcionaban, quién los utilizaba. Y en la criptografía moderna encontramos una revolución con el uso de todos los medios digitales, con el inicio de la computación, con el crecimiento de las capacidades de cómputo. Vemos algoritmos cada vez más robustos, más difíciles de romper, con una cantidad de llaves más grandes, con unos procesos de cómputo más complejos y asimismo unos criptosistemas más difíciles de romper por la complejidad que esto tiene en tratar de identificar cómo lo hace, cómo se oculta, cómo se cifra, se transforma la información. Algunos de estos algoritmos de criptografía moderna son DES, TRIDES, AES, Diffie-Hellman y RSA. Hablando un poco más de estos algoritmos, en la criptografía clásica nos encontramos el cifrado como César Vigener y básicamente estos tienen unas características como que se utilizaba un desplazamiento dentro de los alfabetos utilizados. Algunos utilizaban un solo alfabeto, otros utilizaban múltiples alfabetos para ocultar la información. Este tipo de criptografía le podríamos conocer como por desplazamiento, los que utilizan un solo alfabeto. También por sustitución, con un solo alfabeto o polialfabéticos. El César principalmente utilizaba el desplazamiento de 3 caracteres en un alfabeto para poder modificar la información. El cifrado de Vigener utilizaba una tabla como una clave y es polialfabético. Se utilizaban varios alfabetos, un par de alfabetos para poder hacer un tema de sustitución y cifrar y ocultar la información del mensaje que se quería entregar. Hill es un cifrado por sustitución, utiliza matrices y vectores para cifrar. Este ya tenía algunas opciones de capacidad de herramientas, máquinas o de cómputo. Enigma. Enigma fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Es una máquina que duró vigente una buena cantidad de tiempo y la información se mantenía en secreto hasta que fue rota por un investigador de seguridad. Los operadores recibían un libro donde cada día les decía cuál era la clave a utilizar y cómo debían mover los motores o rotores de esta máquina. Era como una máquina electromecánica. En esta imagen vemos un poco cómo se clasifican estos sistemas criptográficos. Entonces, vemos la criptografía clásica y la criptografía moderna. En la clásica encontramos eh, la forma de trabajo como transposición, sustitución y producto. Vemos la monoalfabética que utilizaba un solo alfabeto, como puede ser César, que tomaba el alfabeto y le daba un corrimiento de algunas posiciones, 3 posiciones, por ejemplo. Si tú ibas a escribir algo, tomabas un alfabeto y al otro le sumabas 3 posiciones más y ya el texto te quedaba de forma diferente. Tal vez ahora suena no muy complejo, pero pudo haberles funcionado de muy buena manera por mucho tiempo. Aquí vemos también los que son polialfabéticos, que utilizan varios alfabetos, 2 alfabetos y empiezan a hacer una variación de combinaciones para poder utilizar y ocultar un mensaje. Estos también pueden ser lineal, progresivos, como Vigener, Enigma, César, Playfair. Y aquí en esta imagen vemos un ejemplo de lo que es el Vigener. Entonces tenemos, es polialfabético, tenemos varios alfabetos. En la parte de arriba podemos seleccionar el alfabeto que va a ser para el texto plano.
Aquí en la parte lateral viene el otro alfabeto que es para la llave que vamos a utilizar y esto nos va a dar el texto cifrado. Esto por supuesto nos va a crear una matriz donde vamos a relacionar cada letra y vamos a obtener un texto cifrado. Por ejemplo, si el texto plano es este, hello, how are you, vamos a verificar dónde está la letra H en el texto plano. Aquí está la H. Utilizamos una llave. La llave puede ser una palabra clave, puede ser un patrón para poder cifrar. Entonces está la llave. Cuando vamos a buscar la H en la parte de arriba y la G en la parte de abajo, vamos a encontrarnos que la letra es la N, que es la que empieza aquí en el ciphertext, en el texto cifrado. Y así si vamos haciendo la conjugación de utilizar este alfabeto con una llave, vamos a tener el resultado de unos caracteres diferentes que va a ser el texto cifrado. Así que esto es lo que vemos en cuanto a criptografía clásica. Tenemos otros algoritmos en criptografía moderna, que un poco más adelante vamos a hablar más en detalle de ellos, pero haciendo una introducción general. Tenemos a DEST, que es un algoritmo de tipo de cifrado simétrico que utiliza un cifrado por bloques y fue utilizado por muchos años como el algoritmo oficial para hacer el cifrado. Sin embargo, este fue vulnerado. Hasta que fue vulnerado y dejó de ser seguro, se creó el siguiente que se llama TriDes o Triple Des. Básicamente DES utilizaba bloques para cifrar la información con un tamaño de 64 bits y también un cambio de clave que iba realizándose de acuerdo y conforme iba haciendo el cifrado de los bloques. TriDes vino a asegurar o reforzar el algoritmo DES y básicamente lo que hacía era ejecutar 3 veces las operaciones. Entonces, en la primera operación cifraban la información, en la segunda operación descifraban la información y en la tercera volvía a cifrar la información, lo cual le añadía más aleatoriedad a la información y ya era un poco más difícil poder encontrarla. Luego se creó AES. AES es el protocolo que pues, rige actualmente. Estamos en el año, en el tiempo de grabación de este video 2022. AES es el protocolo que sigue rigiendo para el tema de cifrado simétrico. Este aún no ha sido vulnerado. Este fue desarrollado para reemplazar a DES y TriDes y también es conocido como Rindael. Este cifra la información por bloques y utiliza diferentes tamaños de longitud de llave, como puede ser de 128, 192, 256 bits y más. Este se basa en darle una aleatoriedad a la información y hacer un cifrado por bloques. Además también ir modificando las llaves conforme se hace el cifrado por bloques para darle mucha más aleatoriedad. Tenemos a Diffie-Hellman. Diffie-Hellman es un algoritmo que funciona bajo el tipo de criptografía que conocemos como asimétrica. La asimétrica utiliza una sola llave para cifrar y descifrar. La asimétrica utiliza 2 llaves. Así que este se basa en el cálculo de logaritmos discretos y se utiliza para distribuir llaves públicas entre dos extremos que van a hacer alguna actividad de cifrado. RSA también es muy reconocido. Este se basa su seguridad en la factorización de dos números y utiliza los números primos para la generación de las llaves que van a ser utilizadas para cifrado. Esto se conforma en unas operaciones matemáticas complejas, que la idea es que así se conozca cómo funciona el algoritmo. Las operaciones matemáticas, una vez se utilicen las llaves, que es la parte secreta del algoritmo, no se pueda replicar. Si no se identifica cuál es la llave, la idea de estos criptosistemas y algoritmos es que no se pueda identificar y se pueda transformar la información, descifrar el estado original de la información. Así que esta es un resumen de algunos de los algoritmos más destacados en cuanto a criptografía moderna y criptografía clásica.